Victoria importante del Barcelona en el Estadio do Dragao, 3 puntos que nos hacen colocarnos como primeros de grupo en esta instancia de la Champions League. Sin embargo, muchas sombras en este partido. Somos el Barcelona y no solo nos vale con ganar. Muchos datos que analizar, los analizamos a continuación. Bien, entrando en lo que es el partido como tal, hablamos de los puntos positivos. Somos primeros de grupo en esta instancia, luego de la segunda jornada que hemos visto hace algunas horas. Victoria en un campo bastante difícil. El Porto es un equipo bastante complicado y obviamente esto nos lleva a que la clasificación esté mucho más cerca. En palabras de Xavi en el postpartido, ha comentado que al equipo le ha faltado mucha calma al momento de tocar la pelota. Concuerdo totalmente. Nos ha faltado jugar en campo contrario, esto también lo dijo el técnico de Terraza. Y en términos generales dice, no hemos hecho un gran partido. Estamos de acuerdo en que el Barcelona no presentó su mejor cara para este partido. Sin embargo, hay cosas buenas. Lo principal es el resultado. En general creo que es un partido que deja mucho para analizar y es mucho mejor el construir a partir de una victoria. Eso es lo que tenemos que ver en estos momentos y es lo que vamos a visualizar en los próximos minutos, con muchos datos interesantes que los invito a que se queden para analizarlos juntos. Hablando un poco más del encuentro, el árbitro creo que ha sacado las tarjetas con mucha facilidad, así lo comentó también Xavi, y pienso que no hemos estado muy bien con la pelota y los datos van a reflejar el por qué pasó esto. Entrando en lo que son los números detallados, hablamos de nuestro primer tiempo en donde tuvimos un 62% de posesión y en general pudimos ser mejores que el Porto en tiros totales, tiros a puerta y en otros aspectos. Ya entrando en lo que fue el segundo tiempo, hay datos sumamente interesantes en donde bajamos la posesión del balón y prácticamente en todo el segundo tiempo fue una posesión dividida, un 50% para cada equipo, y el Porto adelantó las líneas y pudo ser mejor en esta segunda fase del encuentro. Lo más interesante de todo esto, y vamos a hablar de lo que son los números en general, el Barcelona tuvo un 56% de posesión en todo el encuentro y por supuesto el Porto un 44%. Pero más allá de eso, los números más interesantes vienen acá. Están resaltados en rojo. En cuanto al número de faltas cometidas, el Barcelona triplicó la cantidad de faltas realizadas por el Porto, lo que me hace pensar que el mal posicionamiento de muchos jugadores, la presión mal empleada y el llegar tarde a cubrir los espacios que muchas veces se pudo visualizar, generaron estas 18 faltas que son excesivas para un equipo que tiene el 56% de posesión. No fue el número mayor de posesión que hemos tenido, pero ejemplifica que algo falló en la presión del equipo y en la defensa como tal. El número de tarjetas amarillas también es significativo, 7. Yo aquí tengo que resaltar que el árbitro para mí estuvo muy permisivo con el Porto en algunas situaciones y muy drástico o muy rígido con el Barcelona en otras. También pienso que hay situaciones que hay que trabajar, como la de Gavi. Gavi para mí hizo un partido bastante completo. Sin embargo, las 2 tarjetas amarillas que derivaron en la expulsión pueden ser evitadas por el jugador si se concentra más en la situación del encuentro y en la situación en donde está. En la primera falta yo veo que él sujeta al jugador del Porto, que a su vez, al haberlo superado, Gundogan estaba por detrás de él y obviamente podría cubrirlo, lo que para mí hace que la primera falta sea innecesaria. Y la segunda, simplemente para mí, es el cúmulo de tantas faltas que había hecho a lo largo del partido y el árbitro simplemente se tomó de esto para que, a pesar de no ser una falta dura, una falta con exceso de fuerza, se valiera de esta falta para entregar la segunda tarjeta amarilla y que a la postre esto fuera una tarjeta roja para Gavi. Para mí, algo que se debe trabajar.
Otro aspecto muy interesante fueron las paradas de los porteros, en donde Ter Stegen detuvo más balones que el portero del Porto, lo que nos indica que el ataque del Porto, en teoría, digámoslo así, fue más efectivo porque llegó con más peligro a la portería de Ter Stegen, y en muchas situaciones los fueras de juego y la situación de la mano que fue pitada en contra del Porto y que derivaba en un penal o una falta muy cerca del área y la expulsión de Joao Cancelo, esas situaciones fueron bastante importantes para el ataque del club portugués, y por suerte estuvieron a nuestro lado y no llegaron a concretarse por parte del equipo de Conceição. Para mí es un llamado de atención muy significativo. Además de eso, en la precisión de los pases estuvimos por debajo del 90%. Ya comentaba en anteriores videos que el Barcelona, por lo general, cuando gana y cuando tiene una buena presentación, su porcentaje de precisión en cuanto a los pases está por encima del 90%, mientras que en este partido concretamos un 85% por debajo del promedio del Barcelona en estos encuentros. Además de eso, el encuentro se explica en la parte del campo en donde se desarrolló o se desarrollaron estos 90 minutos y tantos que se jugaron en Portugal, en donde si vemos la gráfica, el mapa de calor, digámoslo así, en cuanto al terreno de juego, solo el 28% del tiempo se jugó en los 3/4 de cancha del ataque del Barcelona. Es decir, el Barcelona solo pisó el 28% del tiempo los 3/4 de cancha o el área del Porto. Lo que quiere decir que prácticamente el 72%, si mis cálculos no me fallan, estuvo la posesión o el juego destinado del medio campo del Barcelona hacia su área, cosa que obviamente para un club que busca atacar, que busca presionar en la parte de arriba y que busca meter al contrario en su campo y atacarlos desde ese punto, esto significa que el Barcelona no logró lo que estaba buscando o lo que normalmente busca, que es encerrar al equipo, en este caso el Porto, que se defendió bastante bien, pero el Barcelona para mí pecó de falta de intensidad, de falta de búsqueda de juego. Obviamente yo no quiero restar méritos al Porto, porque es un gran equipo entrenado por un excelente entrenador que ya tiene varios años en el cargo, y que obviamente tiene mucho mérito lo que hizo, pero en estos datos lo que nos quieren decir es que prácticamente el Barcelona no tuvo salida desde la parte de atrás, no concretaba trasladar el juego de su área hacia la otra área y obviamente defenderse con el balón. Más allá de eso, datos interesantísimos, el sexto jugador que más tocó el balón fue Marc-André Ter Stegen. Nada más para que tengamos esto como referencia. ¿Saben quiénes fueron los otros 5 jugadores con más toques? Les digo, en el medio campo solamente hay uno con más toques que Marc-André Ter Stegen. Este es İlkay Gundogan. Luego de eso están los 4 defensas: Cancelo, Balde, Araujo y Koundé. Estos fueron los 6 jugadores con más toques en el partido. ¿Qué nos quiere decir esto? Que obviamente la salida del balón estaba atascada y el juego del Barcelona no pudo avanzar por diversas situaciones. A lo mejor falta de movilidad, quizás los delanteros no estaban buscando los balones, no había espacios, pero es un llamado de atención para el equipo que estos 6 jugadores, los que más estaban atrasados en el campo, fueron los que más tocaran la pelota, es decir, no había salida. ¿Qué pasó con esa transición de la defensa al ataque? ¿Qué pasó en esa parte de la creación del juego? Más datos. ¿Saben quién fue el jugador que menos posesiones perdió? Gavi, con 4. ¿Quieren saber quiénes fueron los 4 con más balones perdidos? Joao Félix, Joao Cancelo y Oriol Romeu. Parece interesante este dato simplemente por el hecho de que estos 3 jugadores acaban de llegar al conjunto culé, pero lo que más me llama la atención es que Oriol Romeu y Joao Cancelo son posiciones claves a la hora de defender. En los primeros compases del partido yo pude visualizar situaciones en donde Romeu pierde el balón y automáticamente el perder el balón en esa posición crea ocasiones de gol para el Porto.
en donde gracias a Dios nos pudimos salvar. Pero esas pérdidas de balones que muchas veces no son ni siquiera forzadas, sino por la lentitud del juego, son cosas que tenemos que trabajar. Hay poca seguridad en el toque, y hay posesión perdida en situaciones y posiciones claves para mí. Joao Cancelo es un defensor principalmente. Oriol Romeu es un pivote. Son dos posiciones claves en donde no se debe perder muchas pelotas. Joao Cancelo lo puedo entender hasta cierto punto, porque está en una posición mucho más adelantada, no hay tanto riesgo. Pero lo que sí quiero también acotar es que en la precisión de los pases, Joao Cancelo tuvo un 70%, mientras que Gavi, por ejemplo, tuvo un 89%. Gavi estuvo mejor en la precisión de los pases, cuando supuestamente Joao Cancelo debería estar mucho más tranquilo porque no tiene tanta presión como Gavi en un medio campo poblado. Y Joao Cancelo, por ejemplo, tuvo un 77% de precisión, muy bajo. Muy bajo para un equipo que, como les comenté, busca un 90% de precisión en los pases. Para mí hay muchas claves en este partido en cuanto a los números, y ya las vamos a analizar y debemos tomarlas bastante en cuenta porque son llamados de atención. Si este mismo partido lo hacemos contra el Inter de Mourinho, por ejemplo, un equipo contragolpista, un equipo que sepa jugar con los espacios que dejamos hoy, de verdad que yo creo que termina en una goleada, y creo que no miento con esta percepción. Luego de este encuentro, unos aspectos a evaluar. Para mí el primer punto es Cancelo y Balde en las bandas. Para mí Balde es el mejor lateral derecho para nuestro estilo, siempre y cuando se compense por el lado derecho sus proyecciones. Porque sabemos que el fuerte de Alejandro Balde no es la defensa, sino el ataque. Y cuando tenemos a un lateral derecho como Joao Cancelo, que también es de mucha proyección ofensiva, necesitamos un bloque que defienda mucho mejor. Y este bloque se logró la temporada pasada con Koundé, Christensen y Araujo, pero Xavi decidió cambiar en esta temporada. Algunos dicen que fue porque Koundé ya no quería jugar de lateral. Y yo puedo pensar en que la mejor alternativa es una defensa de 3. Y esta defensa de 3 con los mismos 3 que teníamos la temporada pasada, que se compensan muy bien. ¿Por qué comento esto? Porque en el partido de hoy, las posesiones perdidas por Cancelo y las proyecciones que hacía en el retroceso, dejaba demasiados espacios que fueron aprovechados por el Porto y que por poco nos cuestan su expulsión y quizás un penal, que fue en esa jugada polémica que para mí fue una clara mano del atacante del Porto. Pero más allá de eso, yo creo que el eliminar esa opción de Koundé, Christensen y Araujo para partidos sobre todo de esta índole importantes y contra rivales bien trabajados de nivel europeo que pudiera muy bien llegar a una semifinal de Champions, a un cuarto de Champions, creo que deberíamos retomar la seguridad defensiva que para mí fue una de las razones por la que conseguimos el título de liga la temporada pasada, esa solidez defensiva que esta temporada no estamos viendo, y creo que va muy de la mano con la desubicación de muchos jugadores en el campo y los espacios que estamos generando. Creería yo que esa podría ser una solución. Quizás adelantar más a Cancelo y que fuera más un extremo que un lateral, colocándolo en la posición de Lamine, por ejemplo, para algunos partidos. Creo que sería una muy buena opción. O optar por Balde y Cancelo en partidos en donde sabemos que vamos a tener mucha más posesión y que el otro equipo no es un nivel Porto, sino un Getafe, por ejemplo. En este partido sí lo veo bastante claro. En el punto número 2, Oriol Romeu de pivote. Oriol Romeu en la pretemporada nos mostró una cara muy interesante y creo que ha venido de más a menos. En estos últimos partidos lo veo muy lento, muy poco rendimiento, sobre todo a nivel mental. El pivote debe ser un jugador de 2 toques, máximo 3, y si es posible de 1. Es lo que nos daba Busquets. Y hoy Oriol Romeu es un jugador que está muy lento a la hora de tomar decisiones y que a veces no toma la mejor decisión, y que para mí
se excede en el número de toques al balón, por lo que yo pensaría que Oriol Romeu podría ser un revulsivo o un jugador que asegure los partidos cuando se pongan más duros y cuando haya que defender. Pero de salida, si me hablan hoy en día por meritocracia, creo que Oriol Romeu no debería ser titular en este Barcelona. Creo que Gundogan ha demostrado una mayor capacidad en la parte de ataque o en la parte de salida de balón, hoy haciendo lo que normalmente hace De Jong, y Gavi también podría ayudarlo en esa fase. Creo que podría ser un muy buen complemento, un De Jong con Gavi, o en este caso un Gundogan con Gavi, y quizás optar por esa defensa de 3. Creo que harían que el equipo estuviera un poco más compacto. En el punto número 3, el entendimiento del juego de Joao Félix para mí está aún lejos de lo que requiere este Barcelona. ¿Por qué? Porque Joao Félix es cierto que va a tener más libertad en este juego de ataque, pero también debe mentalizarse de que el juego del Barcelona se basa en la tenencia de la pelota y en arriesgar solo cuando se tenga que arriesgar. Creo que Joao Félix está pecando de arriesgar la posesión del balón en situaciones en donde no debería. En vez de tocar fácil hacia atrás o hacia el lado, siempre intenta la personal y en estos momentos no le están saliendo. Hay que estar claros en que no siempre va a ser así, pero creo y pienso que Xavi debe estar al tanto de esto. Hay que meterle en la cabeza a Joao Félix el estilo de juego del Barcelona, porque si no, lo que va a forzar es regresar a esos 4 mediocampistas y uno de los damnificados del 11 titular va a ser Joao Félix, porque pierde mucho balón. En el punto número 4, los tiempos de juego. Para mí, Gundogan es el que mejor lo entiende, cuándo se debe acelerar, cuándo se debe frenar, pero el resto del equipo creo que peca muchas veces de confundir paciencia con lentitud, y en la lentitud está el error. El juego del Barcelona debe ser un juego de 2-3 toques máximo y mover el balón, pero si yo me tardo 10 segundos para pasar un balón, obviamente el otro equipo se va a intentar anticipar y obviamente va a tener mayor capacidad para recuperar la pelota, porque no lo estoy moviendo, no lo estoy sacando de su zona, les da más tiempo de pensar, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer el juego más rápido para crear espacios e incluso ayudar a que el otro equipo se canse más. Cansa mucho estar detrás del balón, pero si lo hacemos lentamente, obviamente el otro equipo se va a sentir cómodo, sobre todo si es un equipo que intenta defenderse normalmente. El punto número 5, el dinamismo y posicionamiento. Para mí, el juego del Barcelona muchas veces es como muy plano, a veces salimos de posición buscando alternativas, pero en el retroceso no estamos bien ubicados, y creo que eso es algo que se tiene que trabajar e intentar minimizar esos huecos que dejamos muchas veces a la hora de retroceder, porque cualquier equipo nos puede hacer daño a la contra y en esas transiciones. Y el último punto es jugar contra equipos nivel europeo con este tipo de alineaciones. Para mí, los 4 mediocampistas es un sistema muy fiable a la hora de la posesión del balón. Los 3 centrales es un sistema muy compacto a la hora de defender. Y creo que para este tipo de partidos en donde el rival ofrece un nivel bastante alto, no estamos todavía al nivel de arriesgar tanto, sobre todo en términos de atacar con tantos jugadores y el retroceso quedar tan expuesto. Por eso es que para mí los 3 centrales, digámoslo así, no deberían ser tocados, y pienso que debería ser una de las opciones que Xavi tome en cuenta para los próximos partidos que se avecinan, sobre todo pensando en un Real Madrid que a final de mes nos los vamos a topar. Muy importante que se construya a partir de esta victoria. Son 6 puntos, quedamos primeros en la tabla de clasificación de la Champions League, en este grupo que a principio se ha visto que es relativamente fácil. Sin embargo, vemos que son partidos muchas veces engañosos. Hoy, si hubiésemos perdido, creo que estaría justificado porque no dimos una versión convincente, no ofrecimos un buen juego.
Sí es cierto que tenemos varios handicaps, como las lesiones que hemos tenido de jugadores importantes, Pedri, De Jong, ahora Lewandowski, no está Rafinha tampoco, tenemos pocas variantes, pero es lo que es. Y es más importante construir nuestro estilo de juego y enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Las cosas saldrán, y estoy seguro que sí, y poco a poco iremos recuperando a los jugadores. Pero lo importante es que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, en qué estamos fallando y hacia dónde tenemos que ir. Creo que eso es algo que Xavi debe tener muy presente y algo en lo que nos tenemos que enfocar para conseguir lo que estamos buscando. Las victorias, que el Barcelona juegue bien, que sea un equipo reconocible y que obviamente sea otra temporada llena de logros y una época llena de victorias. Amigos, hasta aquí el post partido. Un placer hablar con ustedes. Ya saben, suscríbanse al canal para mucho más contenido. De verdad, estoy un poco triste por la actuación del Barcelona de hoy. Pero bueno, hay que seguir adelante. Suscríbanse, ya saben, cualquier comentario en la caja de abajo. Nos vemos en próximos videos. Un saludo. Visca el Barça.